Hola a todos y todas, muchas gracias por venir a una nueva sesión de GrabUC. Hoy tengo la agrado de presentar a Sebastián Céspedes, quien realizó su doctorado en Cambridge y posteriormente ya se encuentra en su cuarto postdoc, tercer postdoc, en Imperial College. Anteriormente realizó un postdoc en ICTP en Trieste y después en Madrid en el IET. Y hoy nos va a hablar sobre su más reciente paper, Causality Bounds in the Primordial Power Spectrum. Ok, muchas gracias por la invitación. En español está bien, ¿no? Ok, entonces lo que voy a hablar es cómo usar causalidad para construir modelos de inflación en el contexto de teorías efectivas de campo. Como para empezar, lo más general, o la idea de lo que uno quiere hacer es la siguiente. Dado un modelo como una teoría que describe cierto fenómeno de baja energía, que uno tiene como un montón de formas de parametrizarlo y de calcular cosas que no necesariamente se condicen con principios fundamentales de la física. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo claro de eso es que si yo les doy un cálculo, no sé, de algo que puedo medir en el HC, una pregunta es si eso es consistente con la teoría o sea, la teoría de origen de eso se notaría de acuerdo. Y esto da camino a algo que se llama Swammerdam por Pantano, que dice que en verdad no todas las teorías efectivas de campo son realizables en teoría de cuerda, y entonces, si uno cree que teoría de cuerda es una teoría fundamental, esto nos debiese servir como un principio para poder calcular o para poder construir los posibles modelos de las cosas que medimos. Dado que, o sea, teoría de cuerda es como solo una posibilidad, pero algo quizá un poco más conservador, es decir, que la teoría de muy alta energía tiene que ser local, invariante de Lorentz y unitaria, que son cosas como muy generales, ¿verdad? Uno esperaría que la física fuese local, o al menos como a muy alta energía, que Lorentz invariant se mantuviera, porque eso es lo que uno ve en la física de partículas, y además que causalidad se cumpliese, porque si no las cosas serían demasiado raras. Lo mismo con unitariedad, porque solamente nos dice que la probabilidad se conserva, y si en verdad la probabilidad no se conserva, la forma que tenemos de escribir la física es extremadamente distinta. Esto da origen a algo que se conoce como positivity bounds, que voy a explicar un poco más adelante, porque uno puede usar este tipo de construcciones como en técnica física particular, que se llama matriz S, para conseguir parámetros de un lagrangiano dado, de cierto lagrangiano dado. Ahora, un problema importante es que el uso de positivity bounds descansa mucho en el uso de matrices de scattering. Estas matrices de scattering están solamente bien definidas en algunos casos, en particular en espacios asintóticamente planos, pero en casos, por ejemplo, de cosmología, donde el espacio es curvo y muy curvo, por ejemplo, cuando uno tiene inflación, donde el espacio tiene una curvatura positiva, un montón de las cosas o las técnicas que tenemos para construir estos modelos no están bien definidas, porque uno tiene una matriz S, porque no hay estados asintóticos que sean estables, y etcétera. Aún así, uno igual puede requerir algunas cosas. Uno puede requerir que la teoría sea unitaria, porque las probabilidades se debiesen conservar de cualquier forma, y en particular lo que voy a enfocarme es que las teorías también deban ser causales. ¿Por qué uno esperaría que la física fuera causal? Bueno, porque si yo mido algo, es muy esperable que el efecto que produce eso pase antes de que yo lo mida y no después de que yo lo mida. Es básicamente lo que uno asume cuando pasa eso. Ahora, uno puede hacer esto de la siguiente forma. Dado un lagrangiano L, que está parametrizado por cierta escala lambda, si esto no tiene dimensiones, y contiene un número de operadores O sub n. Esos operadores O sub n uno tiene que imaginar como, no sé, d mu phi cuadrado el primero, pero después puede ser cosas extrañas como d mu phi cuadrado al cuadrado o phi a la quinta, no sé lo que uno se lo ocurre. Entonces, si uno rescala esto, lo puede reescribir en términos de esta única escala que aparece acá, alguna potencia que va a depender del operador, pero es importante de algún coeficiente o Wilson coefficient, que se va a mover a medida que yo muevo la escala lambda, si eso es lo usual. Pero la pregunta es, dado este lagrangiano, ¿están todos estos coeficientes de Wilson permitidos? La respuesta es que si uno asume, por ejemplo, que la física respeta algunos de estos principios fundamentales, no. Tienen que tener alguna cosa en particular. Ahora, esto es importante en el contexto de cosmología, donde estamos interesados en medir cosas, como, por ejemplo, esta lagrangiano supongo que escribe energía oscura, ¿sí? Y entonces tengo esta colección de operadores.
Y dado que yo tengo esta Lagrangiana, tengo muy pocos datos, tengo que fitear los datos con respecto a las observaciones que estoy haciendo. Si yo asumo que estos CN son cualquier valor, entonces voy a tener un resultado que va a constreñirse solamente algunos parámetros, pero si tengo de hecho que CN, no sé, solamente positivo, por ejemplo, los resultados que tengo van a depender muy fuertemente de esta condición y me van a dar física distinta. Lo que es importante en todo caso, por ejemplo, cuando uno mira esta discrepancia sobre la energía oscura que corre, el hecho de tener modelos que se condigan a la física que uno espera nos puede dar resultados importantes o podemos tener cosas que no tengan mucho sentido. Ahora, en el caso de que yo tenga espacios asintóticamente planos, puedo definir matrices de esas, entonces, por ejemplo, puedo estudiar procesos de scattering de 2 a 2 partículas. Si tengo partículas que vienen y después 2 partículas que chocan y entre medio pasa algo y hay interacciones. Si uno puede reescribir esta amplitud como una suma de estos coeficientes de Wilson en el límite donde considero que, bueno, tiene STU, solamente S distinto de 0, supongamos que lo puedo escribir pensando en la Lagrangiano antes como esta cantidad acá. Si entonces tengo cada interacción va a estar produciendo potencias de esa orden superior suprimida por esta escala lambda 4. Y tengo estos coeficientes de Wilson. Ahora, si yo encuentro una matriz S, lo que uno puede hacer es escribir una relación de dispersión para esta amplitud que va a relacionar los valores del infrarrojo de la teoría que están acá con los valores del ultravioleta de la teoría, porque yo tengo que ser capaz de primero definir esta amplitud offshare, lo que quiere decir que está definida para valores de momento que sean complejos. Y entonces puedo escribir estas relaciones de dispersión usando análisis complejos y que llego a conocer esa amplitud en todos los valores. Y el valor del arco, cuando lo cierro, requiere conocimiento de la parte ultravioleta de la teoría. ¿Sí? Y si uno escribe este tipo de cosas de esta forma, podemos escribir esta relación de dispersión que nos da que la parte imaginaria de la amplitud es mayor que cero, y en eso uno llega automáticamente que todos los coeficientes de Wilson son positivos. Lo que uno conoce en general como positivity bounds. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que uno puede hacer en cosmología? Como les había mencionado antes, en los casos donde las simetrías de Lorentz están rotas, no es tan fácil repetir el mismo ejercicio, porque lo que había mostrado antes es una forma muy poderosa de construir modelos de física de partículas, por ejemplo, donde se usa mucho, o también otras cosas como teorías de dimensiones y preguntarse si es que son consistentes con teoría de cuerda, con otra teoría de gravedad cuántica. Pero en el caso de cosmología, lo que pasa, sobre todo en el caso de inflación, es que uno tiene un background que depende del tiempo y después tiene perturbaciones sobre ese background. El hecho de tener ese background lo que hace es automáticamente quebrar invarianza de relaciones porque en verdad hay una elección privilegiada y entonces todas las técnicas que yo tenía de matrices de scattering dejan de ser tan útiles. Y la pregunta entonces es si existe alguna forma de constreñir teorías, en particular de inflación, usando algunos de los principios fundamentales que había mencionado. Para ser un poco más concreto, voy a introducir algo que se llama la teoría efectiva de inflación, que básicamente es lo siguiente. O sea, inflación es este modelo que describe cómo se crean las perturbaciones al principio de la historia del universo. Entonces dice que en algún momento hubo un potencial que bajaba muy lentamente, produciendo que el universo se acelerara exponencialmente. Y esto va a depender en general, los modelos más simples, de un campo escalar y un potencial. Ahora, yo nunca en verdad observo realmente este potencial, sino lo que observo son las perturbaciones que usan este potencial, que después salen del horizonte, se congelan y producen en el fondo radiación cósmica, lo que yo medio fondo radiación cósmica. Entonces es como una forma un poco más, no sé, observation oriented de pensar en inflación. Y entonces, en verdad, de fijarme en teorías del potencial y el campo escalar que me den inflación, es mejor fijarse o estudiar teorías de las perturbaciones que se producen de los modelos inflacionarios. Y además tengo la limitación de que tengo este potencial B que puede ser cualquier cosa, entonces en verdad no es muy útil definirlo en torno así. Pero lo que sí es muy útil es decir lo siguiente. Yo tengo una teoría de gravedad donde está este campo escalar phi sub 0 de t. ¿Claro? Y después entonces lo que yo tengo son perturbaciones alrededor de ese phi sub 0 de t. Entonces, lo que uno puede hacer es escribir la teoría que es invariante bajo solamente las translaciones temporales rotas. Y uno lo que llega entonces a la Lagrangiano que tiene esta forma,
donde h es el factor de escala, que es, bueno, lo quito acá, pero esto es, no sé, a cubo, y esto va a ser a punto y a, ¿sí? Que es como el parámetro que me define la teoría, y en verdad la energía de inflación. Después voy a tener esta primera línea solamente los términos que van a venir de los términos de acá, pero también puedo tener una colección de otros términos que van a ser consistentes con las mismas simetrías y que va a ser infinita. Entonces, por ejemplo, tengo perturbaciones de la métrica, de Y00, pero también tengo otras perturbaciones de la curvatura. Y uno puede pensar, por ejemplo, estos operadores que aparecen acá como otro tipo de teoría, no solamente un campo escalar acoplado a un potencial, sino que, por ejemplo, cosas un poco más exóticas, no tengo, esto se llama dvi, que es raíz de 1 menos de un phi cuadrado, ¿sí? Y esto va a producir estos términos que van a aparecer acá a ser distintos a ese. Lo que uno hace es decir, ok, porque se rompieron las gauge imbalance, entonces voy a tener un bosón de Goldstone. Y entonces yo puedo escribir una teoría para este bosón de Goldstone. Una forma de hacerlo es tomar el lagrangiano que les mostré antes y decir, ok, este lagrangiano está definido en una hipersuperficie de tiempo constante y van a haber pequeñas perturbaciones. Entonces, parametrizo estas perturbaciones como un bosón de Goldstone pi, que depende del tiempo y la posición, y hago entonces y reintroduzco time translation invariance redefiniendo el tiempo, haciendo que sea t más pi, y entonces expando la teoría y me da un lagrangiano para las perturbaciones de este bosón de Goldstone. Entonces lo que uno encuentra es que el primer término es la parte libre, ¿sí?, de una teoría escalar. Entonces tenemos que está acoplada y este es el acoplamiento que nos dice más o menos la amplitud de estas perturbaciones. Ahora hay cosas interesantes que aparecen, como por ejemplo yo en general puedo tener una velocidad del sonido para las perturbaciones escalares y esto me dice que estoy rompiendo la simetría, ¿sí? Y voy a tener una colección de otros términos no lineales, voy a tener por ejemplo pi punto cubo y pi punto a la cuarta acá, bueno, etc. ¿Sí? Parametrizados por coeficientes distintos que en general van a depender de algún modelo. Pero entonces yo cambié el problema de estudiar inflación en unos parámetros por una teoría efectiva donde yo tengo estos operadores, ¿sí?, que aparecen acá, que pueden ser cualquier cosa, de hecho pueden depender del tiempo, y que en general parametrizan una gran cantidad de modelos y yo puedo estudiar esto como si estuviese haciendo, o sea, puedo hacer teoría de campos con este modelo de acá y estudiar, no sé, función de correlación o observable. Y, por ejemplo, encontrar si es que estos parámetros de acá tienen que satisfacer alguna relación de positividad o no. ¿Sí? Dado, por ejemplo, que sí que son causales o cosas así. Ahora, un punto importante es que en verdad uno no observa pi, sino que observa una cosa que se llama curvature perturbation, pero uno puede fácilmente reescalar este bosón de Goldstone pi a la función observable z. Entonces, es útil estudiar este lagrangiano en vez de estudiar esta cosa de z, que es un poco más complicado. Una pregunta. Disculpa, ahí cuando dijiste de introducir ese bosón de Goldstone, estás introduciendo la acción del campo escalar, ¿sí? Claro, el phi lo que hace, lo que yo hago es tomar un background phi, ¿sí?, y después reintroducir time translation invariance, haciendo una cosa que se llama Truckwell-Stuckelberg, para estudiar la acción de este bosón de Goldstone. Entonces, lo que captura esto son las perturbaciones que se producen después de la acción donde estaba phi, que estaba en la slide anterior. O sea, a esa acción uno le hace ese cambio y ahí sale ese término que es esa acción. Exactamente eso. Porque como parecería que uno le está agregando grados de libertad, digamos, o no sé. No, o sea que las perturbaciones tienen 3 grados de libertad, tienen unos escalar y 2 tensoriales. Entonces solamente estoy enfocándome, porque hay una teoría de un campo escalar asociado acoplado a gravedad, lo que aparece acá. ¿Sí? Entonces tengo la métrica R acá y el campo escalar acá. ¿Sí? O sea, las perturbaciones estas van a tener 3 grados de libertad, van a tener un grado de libertad escalar y 2 tensoriales, y lo que estoy fijándome es solamente los grados de libertad escalares de las perturbaciones. Pero estoy agregando grados de libertad, en verdad. Ya. Ok, hay algunas cosas, okay, y esto ya me permite como calcular cosas que sean observables. Por ejemplo, si se fijan, una de las cosas importantes que tiene este lagrangiano
es que solamente aparecen interacciones con derivadas, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que el bosón de Goldstone no tiene masas, ¿sí? Y que además entonces tiene una chip symmetry. Esta chip symmetry está realizada explícitamente por todos estos términos. Si yo rescalo pi, lo tomo de pi más a, entonces la Lagrangiano queda siendo el pi. Y eso está relacionado con el hecho de que este modo de curvatura, en verdad, se vuelve constante cuando sale el horizonte y es invariante de escala. Uno lo puede ver si es que calcula la función de dos puntos de este modo pi, que va a ser proporcional a este acoplamiento de acá, en plan H2 y que en términos de, usualmente la inflación uno lo escribe en términos de un parámetro epsilon que es mucho menor que 1. Entonces lo que uno tiene es h cuadrado, que es la energía de inflación, sobre en plan cuadrado, que es el valor que es, y por estos números de la velocidad del sonido, que tiene que ser en general menor que 1, y epsilon que es mucho menor que 1. ¿Sí? Y esto es un número que en los casos del CMB es orden diana menor 9. Además tengo esta parte 1 sobre K cubo que me dice que el espectro de potencia es invariante de escala. También uno puede calcular las funciones de correlación asociadas a estas interacciones de acá y aparecen de que son un orden 1 sobre cs cuadrado. Una cosa que podemos aprender del hecho de que las no gaussianidades FNL, o sea, esta en verdad lo que están midiendo es el tamaño de pi cubo con respecto a la función de dos puntos, escalado con cierta potencia. Lo que a uno le gustaría, porque es un parámetro importante de observar, es que FNL fuera de orden 1. ¿Sí? Bueno. Y entonces, con CS, sí. Pues me cuesta ver el rol del campo escalar en esa expresión que hay ahí. Por un lado, está multiplicado por la masa blanca al cuadrado y también está multiplicado por h la constante Hubble derivada, o sea, o segunda derivada. O sea, ahí está la curvatura. Yo sé que pusiste ahí es solo la parte de curvatura, ¿no? Que se refiere con la parte de curvatura. El Lagrangiano original tenía por ahí de R más el campo escalar por su potencial. Sí. Claro, estoy eligiendo un gauge donde solamente tengo la parte de curvatura. Sí. O sea, solamente tengo la parte de acción Eso de... que está ahí es la expansión solo del primer... Bueno, los primeros términos sí, estos términos de acá sí. ¿Ya? Solamente vienen de R, en la, como lo estoy calculando. Pero estos términos de acá ya dependen de otros parámetros. O sea, el campo escalar está en el último. No, el campo escalar está... Esta es una acción para el grado de libertad escalar, ¿sí? Si yo lo trunco, o sea, si yo solamente tengo R... Bueno, si tengo R no me va a dar nada porque en verdad no puedo tener una solución FRW. Esa es la pregunta. O sea, el R solo no tiene grado escalar. No, el R solo solamente te va a dar... Entonces, eso es lo que no veo, porque... No, porque R solo da H dot igual a 0. Yo sé, pero lo que yo veo ahí es solo la expansión de R, porque... O sea, yo no he hecho el cálculo, evidentemente, pero por lo que veo, los dos primeros términos están multiplicados por la masa de Planck, y por lo tanto vienen de R, yo creo. Y además tienen el H punto, ese H mayúscula punto, que supongo que es la constante Hubble derivada, o sea, y eso es curvatura, tiene la segunda derivada. O sea, entonces, por lo que yo veo, digo, el gran pedazo es la expansión de R. O sea, ok, no necesariamente. Porque si yo tengo un campo escalar, se la pregunta, si yo tengo R o R más un campo escalar, y qué es lo que estoy viendo acá, ¿no? Sí. Si yo solamente tengo R y no tengo el campo escalar, entonces H punto es H punto igual a a la phi punto cuadrado, ¿sí? No me cabe la menor duda. Esa es justamente la pregunta. Yo no... Y entonces aparece este término. Lo que yo hago es, o sea, yo tomo la acción de Einstein, por ejemplo, con del campo de R más el campo escalar, ¿sí? Puedo hacer ADM, por ejemplo, ¿sí? Y esto me va a dar una acción para los constraints, y después expandir en torno a eso. Y entonces, o sea, el punto es, primero, Z o pi es 0 cuando solamente tengo R. Necesito tener algún potencial que rompa time translation. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que estoy viendo acá. Esto es la desviación de Sitter que aparece acá. Ajá. Y entonces depende que haya un campo escalar. Además, tengo este parámetro CS cuadrado que depende de los operadores extra que estoy agregando, que no son solamente R, sino que son cosas que están en orden superior de las que yo no sé en principio qué es lo que son. Ya, bueno, entonces la pregunta era, ¿tú estás agregando cosas o estás expandiendo la Lagrangiano de la página anterior? Pero estoy expandiendo, esta es la Lagrangiano acá. Ah, esta es la Lagrangiano acá.
O sea, R es solamente esto, ¿sí? Esta es la parte que ya depende del campo escalar. Escrito de una forma distinta usando las ecuaciones de Einstein. Me confunde la chipunta, entonces. Ya. Pero, claro, Claro, ok, pero creo que acá un poco más claro. Acá solo tengo R, estos son términos que van a depender del hecho que tenga un campo escalar, entonces yo puedo reescribir esto como esto de acá. sí, es que no sé si va a estar de acuerdo conmigo o no, pero es raro ver una segunda derivada de la métrica en la parte de la teoría. Ok, claro, no sé. Eso es lo que me confunde. Ok, ok. Sí, no sé, quizás como... Vale, vale, no, vale, vale. Ok, está bien. No, pero el punto es que esta es la acción de la perturbación del modo de, o sea, del campo escalar, o no lo pueden pensar así, que tiene estos términos, estas interacciones cúbicas, que eso es lo que queremos calcular. Y entonces, ¿dónde iba? Ok, claro, una de las cosas importantes es que tengo esta escala, o sea, tengo la interacción entre la parte no lineal y la parte lineal que está controlada como por 1 sobre CS cuadrado. Ahora lo que pasa es que estos términos no lineales están controlados por una escala de energía. Y este lagrangiano solamente lo puedo usar en teoría de perturbaciones, que es lo que estaba viendo todo el tiempo. Y eso quiere decir que si es que la energía asociada a estos términos es mayor que la energía asociada a la parte libre, en verdad la lagrangiano se vuelve no perturbativo, o sea, el perturbación se rompe y no lo puedo confiar. La escala donde esto se vuelve no lineal está controlada particularmente por los parámetros del Boundary, que son h punto, pero también por la velocidad del sonido. Lo que implica que si la velocidad del sonido es muy baja, y lo que quiere decir que si las no ocasionalidades son muy grandes, esta teoría se vuelve no perturbativa y está fuera de control. Que es algo que va a jugar un rol en un poco más de tiempo. ¿Qué más? Bueno, uno puede de hecho medir estos parámetros usando observaciones, medir estos parámetros no lineales y en verdad están constreñidos, pero los constraints no son tan buenos como uno les gustaría, son bien laxos todavía. Entonces uno puede medir, por ejemplo, la diferencia entre la velocidad del sonido, que puede ser de 1 hasta, no sé, 0,0 menos 0,02, y también esta combinación de parámetros que aparece acá, que yo le escribo de esta forma, C3, CS menos 2, menos 1. Y me da ciertos constraints. Uno de los objetivos de lo que a uno le gustaría hacer es ver si hay otra forma de constreñir esto para mejorar las observaciones, porque si no se pongo un prior que fuera distinto, realmente cuando la gente hizo este dibujo, lo que estaban asumiendo es que este parámetro no tenía ninguna forma dada y podía variar mucho entre varios valores, y entonces les daba este gráfico de acá. Pero si yo tengo algo que, por ejemplo, me dice que eso tiene que ser mayor que 0,1, entonces voy a tener algún constraint que sea mucho mejor, dado lo difícil que es medir no gaussianidades. Han habido algunos intentos de hacer esto, usando lo que le había mencionado antes de positividad, indicidad y causalidad. ¿Qué es lo que pasa? Es que si uno está en este espacio curvo que es de Sitter o inflación, incluso si yo me voy muy adentro del horizonte, entonces la curvatura va a ser despreciable y yo voy a ver como si estuviese, o sea, el sistema se va a ver más o menos similar a como si estuviese en Minkowski. Entonces la gente usa esto para decir, ok, entonces si yo en verdad de pensar que estoy en el sitio solamente asumo que este lagrangiano está definido en Minkowski, puedo usar el argumento de positividad para constreñir la teoría. Si hago eso, entonces puedo constreñir mucho el espacio de parámetros con respecto a las observaciones que tengo, y esto me ayuda significativamente para poder determinar si es que las gaussianidades son observables con observaciones en el futuro. El problema es que esto tiene un montón o sea, hay un montón de problemas con esto, porque no es tan claro que yo realmente pueda irme adentro del horizonte y definir una matriz S bien definida y los argumentos de positividad se mantienen ahí. Entonces, más allá de que se hayan hecho estos intentos ahí, no es tan claro que en verdad estén bien justificados qué es lo que se hace. Otra de las cosas que uno puede hacer con el lagrangiano que le había mostrado que es interesante es que porque estos coeficientes de Wilson pueden depender del tiempo, porque en verdad yo no tengo time translation, o sea, no tengo time translation, entonces eso automáticamente implica que los coeficientes de Wilson dependen del tiempo. Yo puedo modificarlos para, no sé, encontrar cosas que puedan ser interesantes fenomenológicamente. Entonces, por ejemplo, una cosa que puedo hacer es decir que el power spectrum tiene oscilaciones.
Y esto, no sé, hace 10 años que te estaba muy interesado y todavía sigues interesado por preguntas gravitacionales de que esto produce peaks con cierta frecuencia que pueden ser interesantes observacionalmente. Otra cosa que se puede hacer que es interesante y que aparte nos va a ayudar para construir la teoría es que uno puede tener que el power spectrum es muy bajo, que son los valores del CMB, después crece un orden, no sé, 4 órdenes de magnitud como en este dibujo y después baja a hacer lo mismo. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Es que porque hay un pic muy grande, entonces esta curvatura, mientras el vector está gravitando, entonces en algún momento va a colapsar y puede producir un agujero negro. Si estos agujeros negros se producen, esto puede que pase un caso, pero también puede que si estos pics llegan a ser 10 a la menos 2, de hecho yo puedo producir tantos agujeros negros que pueden explicar gran parte de la materia oscura que se observa. Y tiene el nombre de Primordial Black Holes. Y es interesante porque es una forma, o al menos no sé, como una forma de modificar un poco esta teoría de inflación, es una forma consistente aún con toda esta idea de EFT y lo que sea, y poder obtener observaciones y más o menos estudiar el modelo. Ahora, claro, la pregunta es, yo necesito que este Power Spectrum vaya de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 2. Una forma de hacer eso, de hacer que el Power Spectrum crezca, es haciendo que la velocidad del sonido baje mucho. Pero como les había contado, si la velocidad del sonido controla la escala de la no linealidad de la teoría, entonces cuando baja mucho la teoría se vuelve no lineal. Y uno puede demostrar fácilmente que para que la teoría esté acoplada débilmente, CS tiene que ser mucho mayor que capital delta, que el Power Spectrum, y entonces esto no, como los modelos de inflación que le había mostrado, en verdad solamente puedo lograr que el delta Z sea orden 10 a la menos 4 o 5, que no es suficiente para producir primordial black. Y eso como básicamente nos dice que estos modelos, si es que confío que la teoría esté bajo control, nunca me van a servir para usarlos como primordial black holes. Ahora, dado que hay más operadores en la teoría, uno puede estirarlo un poco más e intentar ver si es que puedo bajar CS consistentemente y tener un power spectrum que sea grande. Una forma de hacerlo es fijándose que existen estos operadores que dependen de delta K y que si yo entonces lo reescribo en términos de campo escalar de las perturbaciones que estoy estudiando, un efecto importante es que van a producir estos términos que son cuadráticos en z igual, pero son orden cuártico en gradientes. No tienen el efecto en general de modificar la relación de dispersión, es decir, que a energía muy baja la teoría no se comporta relativistamente, sino que puede tener un comportamiento como omega igual k a la 4, que es totalmente no relativista. Básicamente lo que uno hace es reescribir estos parámetros en términos de los parámetros de la IST y tienen ciertas formas que dependen mucho de esta teoría. Una pregunta es, ¿hay algún modelo donde yo pueda bajar CS mucho, tener alfa que tenga algún efecto significante, pero el resto de los parámetros estén bajo control? Y eso es complicado, pero se puede hacer con, no sé, como hay cosas que se llaman Weakly Working Galilean Symmetries, que permiten entonces tener esta jerarquía, que permiten tener todos los operadores de la IST bajo control y tener CS muy bajo. ¿Sí? Y un ejemplo de esta teoría acá, que una especie de Galileo modificado. ¿Siempre considerando slow? Sí. Siempre considerando slow. Bueno, sí. No ultra slow roll, esa es tu pregunta. Sí, por ahí va. Sí, no, siempre considerando slow roll. Ahora, otra cosa que uno debe tener en mente es porque estamos trabajando con una IST, uno en verdad no desconoce la escala 14 de la IST, porque no tenemos acceso a todos los operadores en general. Pero lo que uno sí conoce es más o menos, uno puede estimar con certeza la escala donde la teoría se vuelve no lineal. Y entonces uno puede definir que el cutoff de la IST está dado por este lambda star. Lo que pasa entonces es que este lambda star va a depender de los coeficientes de los términos que yo estaba considerando en la teoría. Por ejemplo, si lambda star era dominado por CS, va a ser esta cosa que va a ver como 1 sobre CS a la 4. Pero si lambda star si la teoría está dominada por el término cuártico de la relación de dispersión, el cutoff cambia y ya no está dominado por CS, sino que está dominado por este nuevo parámetro radical.
que de hecho ya no depende de los parámetros del Power Spectrum, entonces puede modificar más fuertemente, ¿sí? Y esto entonces me permite de que yo puedo bajar CS, tener una teoría que esté dominada por alfa y el cutoff de la teoría siga siendo bajo, lo que quiere decir que estos términos extras no van a participar, los puedo apreciar. Ahora, otra cosa importante es que los parámetros es verdad que pueden cambiar con el tiempo, pero uno también se puede imaginar de que si algo varía demasiado rápido va a excitar grados de libertad adicionales. Una forma de estimar esto es decir, ok, tengo una función que depende del tiempo, entonces la derivada de eso con respecto al tiempo va a definir una escala, y si yo la divido por h, se puede escribir como gamma sobre h. Y esto también en general tiene que estar suprimido con respecto a esta escala del cutoff para que, o sea, escala de no linearidad, para que la teoría sea válida y yo pueda considerar que mis cálculos, los cálculos que estoy haciendo estén bien definidos. Entonces, por ejemplo, uno puede jugar este juego donde yo tengo una relación de dispersión, ¿sí? Que me depende de... Esto básicamente solo reescribir la parte libre de la teoría y tomar el límite donde k sobre h es mucho mayor que 1. Entonces tengo que las frecuencias van a ser igual a csk cuadrado hasta la parte usual. Con los términos adicionales va a depender de k a la 4 sobre a cuadrado 8 cuadrado. Entonces yo puedo tener el caso donde esto está al revés, donde CS es 1 y alfa es 0, el Power Spectrum el día menos 9. Después CS baja mucho y alfa aumenta de forma tal que la escala de 14 se invierte, el Power Spectrum crece por un momento y después vuelve a ser CS. Y esto puede producir la black hole de una manera que esté controlada. Ok, ahora entonces, basado en todo eso, lo que nos gustaría hacer es constreñir estos modelos usando causalidad. Porque es verdad, yo le estaba contando que quizás puedo tener esto, pero en verdad suena que estoy empujando mucho la identidad hacia su límite. Entonces quizás hay otro principio que se está rompiendo en el camino. Una forma de definir causalidad o microcausalidad que es válida para backgrounds curvos es decir que el propagador retardado de la teoría tiene que ser igual a 0 cuando estoy fuera del lightcone. Sí, que es el usual que uno asume. Entonces lo que vamos a intentar hacer es encontrar una forma de escribir este propagador retardado en la teoría efectiva libre que estaba considerando y poner ciertas condiciones sobre el lightcone. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, imaginar que tenemos una onda que pasa por esta fuente, donde la fuente va a ser estos parámetros que se van moviendo con el tiempo y que producen el parámetro de black hole. Y después va a emerger con una fase distinta. Y vamos a asumir que la fase que es la que emerge va a respetar causalidad. Dicho de otra forma, o de lo mismo, entonces yo considero que tengo, o sea, como esto es como haciendo un experimento de scattering, donde yo tengo una onda plana definida que entra, después tengo esta fuente localizada, que lo que uno está más acostumbrado es asumir, por ejemplo, que puede ser un agujero negro, y después la onda va a salir con con un delta distinto. ¿Sí? Usualmente uno va a tener un time delay, ¿sí? Cuando omega se conserva, pero en este caso de cosmología esto es un poco distinto, lo que tenemos un latch shift, que nos dice que este delta depende de la frecuencia, y que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el light con el rojo es igual a 1, puede haber casos en la teoría efectiva donde el time shift me mueve fuera del lightcone, ¿sí? Y van a romper causalidad. Eso es básicamente lo que quiero hacer. Ahora hay un punto que es delicado, es que yo no solamente no puedo llegar y decir que ese cuadrado tiene que ser menor o igual a 1, ¿sí? Que es como lo que uno pensaría, porque pueden haber, porque esto tiene igual un tiempo de resolución. O sea, igual que en el principio de incertidumbre, uno tiene que P por X puede ser de orden H si la teoría es cuántica. Uno puede escribir eso como el tiempo por la frecuencia de orden H, ¿sí? Dicho de otra forma, entonces, si ese t times leaf, delta t, tiene que ser menor o igual que 1 sobre omega, o sea, si es de orden 1 sobre omega, es algo que yo no puedo resolver. Y entonces, lo que yo tengo que asumir es que este times labs tiene que ser mucho mayor que esta frecuencia de resolución. ¿Lo mismo? Ok.
Sí, escrito en el background de FRW que estoy considerando. Entonces lo que uno hace es considerar que tengo una velocidad del sonido que es fija y que usualmente va a ser 1. Y entonces voy a estudiar la versión integrada de esta relación de W por delta T, que se puede escribir de esta forma de acá, donde lo importante es que va a tener la diferencia en la velocidad del sonido, donde FRW, lo repito, acá es la velocidad del sonido de SID, asociada a esta métrica, y genera un automa que sea 1, y la velocidad del sonido que se calcula en la IFT. Ahora esto va a estar integrado porque yo tengo que tomarlo desde el pasado hasta el tiempo donde estoy haciendo la medición, y voy a asumir entonces que eso es menor o igual a 1. Lo que va a pasar entonces es que pueden haber pequeñas variaciones por pequeños momentos donde establecer el sonido puede ser mayor que 1, que a pesar de que son consistentes con el requerimiento que estaba tomando, como están integrados en el tiempo, si es que pasa mucho tiempo, entonces pueden violar esta relación de acá y pueden hacer que la teoría no sea causal. Entonces lo que yo voy a imponer ahora es que dado la teoría efectiva y los parámetros que estoy moviendo, que esta condición siempre se respeta. Sí, o no sé, si uno quiere, por ejemplo, imaginarse esto también usando un diagrama de Penrose, este es el diagrama de Penrose en Decision, acá tengo el pasado y el futuro, y este es el Poincaré slicing, que esta parte de acá. Entonces yo tengo pequeños delta t que se mueven en esta parte, y lo que yo tengo que asumir es que si tengo una onda que parte desde el vacío, que es Banks-Davis, sigue avanzando, después hay esta perturbación que depende del tiempo, que me cambia la fase de la misma onda, lo puedo estudiar así, y va a haber un pequeño delta R, y entonces ese delta R tiene que ser tal que se respete causalidad o que ese integrado sea menor o igual a 1. En los términos de la teoría efectiva, lo que uno hace en la práctica es tomar esta acción, ¿sí? Expandirla, tengo esta acción a orden cuadrático, pero tengo este término con K 4 acá. Después la resuelvo usando WKD, entonces la resuelvo muy adentro del horizonte, y va a tener esta forma de acá, y solamente va a ser una onda plana, y voy a tener este elemento de acá, que va a ser la integral de ese menos 1. A ver, tengo acá. Y entonces la condición que les estaba mostrando antes solamente requiere que esta frecuencia acá, menos 1, sea menor o igual a 1. ¿Qué rango de inputs? Pues esto depende de lo que esté observando. Así en vivo. O sea que si tenía una IFT, entonces nunca se volverá a causar. Uno. Todos los deltas deben estar... al final el punto es, bajo ninguna... O sea, yo voy a probar la IFT bajo todas las posibles fuentes que yo tenga. O sea, voy a dar un perfil que dependa del tiempo y voy a probarlo en todos los valores posibles que pueda tener eso. Y entonces voy a encontrar regiones de los parámetros que se vuelvan a causar cuando vayan variando con el tiempo. Lo que me va a dar constraint es, por ejemplo, cuál es ese máximo que yo voy a tener. Porque no sé, o sea, por ejemplo, si CS es 0.1 y no tiene nada más, nunca causalidad se va a romper. Si tengo CS que sea 1.01, entonces la pregunta es si los términos no lineales pueden suprimir ese CS, hacer lo que baje y hacer que la teoría vuelva a ser causal. Que es de hecho lo que pasa en algunos ejemplos. Yo puedo tener que la velocidad del sonido sea ligeramente se viera ligeramente superluminal, porque los términos adicionales van a hacer que baje. Como esos ejemplos igual se conocen, no en el contexto de inflación, pero sí en el de onda gravitacional. Okay, otra forma de entenderlo, que quizás es más útil, es... Yo le estaba contando que la teoría es causal si el propagador retardado no tiene soporte fuera del electrón. Entonces, lo que uno puede hacer es escribir el propagador retardado usando... Esta es la fórmula la que uno escribe, donde phi sub k está dado por esta solución de WKB. ¿Sí? Para que yo pueda escribir esto de acá, el requerimiento es que esta integral sea menor que 1, porque si es mayor que 1, entonces esta fórmula ya no existe, porque voy a tener términos que estén por fuera del icon. ¿Sí? Uno puede refrasear esto de una forma un poco más matemáticamente consistente, que es decir que el propagador retardado en espacio real tiene que tener soporte compacto bajo la región de causalidad. Si el propagador retardado
tiene un soporte compacto, entonces su transformada de Fourier, que es lo que estamos interesados nosotros, la parte imaginaria tiene que estar acotada por este número de acá, donde este coeficiente de acá tiene que ser menor que 1. Si uno toma este coeficiente de acá menor que 1, entonces recuperamos una condición similar a la que estaba considerando yo para causalidad. Entonces, básicamente, este argumento un poco más intuitivo de que tenía una onda que interactuaba con una fuente y que producía un last shift que produjera que fuera consistente con causalidad, se puede también entender como el hecho de que yo voy a exigir que el propagador retardado se comporte de la forma que yo quiero para que sea la teoría causal. Y acá tenemos algunos ejemplos. Ahora, por ejemplo, si asumimos que CS y alfa son constantes, entonces lo que uno encuentra es que la parte azul es la teoría siendo consistente, o sea, estando debajo del cutoff, y la parte en café es la parte consistente con causalidad. Eso quiere decir que incluso estos modelos tan simples, donde yo tenía solamente parámetros de curvatura extra, hay regiones del espacio de parámetros que están por fuera de la parte de causalidad. Lo que pasa es que en este caso yo tengo una velocidad del sonido que depende de la frecuencia, entonces si me voy a muy alta energía, si CS es por ejemplo 0.8, entonces términos van a dominar, y van a dominar de forma tal que la teoría se va a volver a causar. Eso es lo que está pasando. Que es algo más o menos que uno esperaría que no fuera posible. Porque la otra pregunta, o sea, porque, ojo, de que yo estoy truncando esto al orden Cala 4, pero pueden aparecer obviamente términos orden Cala 6 y Cala 8 extra. Y eso quiere decir que si CS es muy cercano a 1, estos dos coeficientes tienen que ser muy, muy bajos para que la teoría sea causal. Una pregunta que uno se puede hacer y que la gente se ha hecho es, ¿qué teorías uno tiene con la velocidad del sonido igual a 1? Y podemos intentar responder eso haciendo algo un poco más complicado. Tomamos entonces, por ejemplo, la velocidad del sonido efectiva, que es la que está definida como los términos de acá, que se van a depender de la frecuencia, y lo que uno hace es inventar un montón de perfiles. Entonces, por ejemplo, acá hay solamente 3 ejemplos de donde yo tomo esta CS, baja hasta 0.92 y después sube a 1, pero también considero regiones que son un poco superluminales. Yo estoy interesado en verdad en constreñir esas regiones. Quiero saber si la teoría en verdad admite un poco de superluminalidad. Estos solamente son los requerimientos para que lo que estamos haciendo funcione bien, pero lo que encontramos es que esta teoría es solamente consistente con C es igual a 1 si la teoría es libre. Lo que quiere decir que todos los parámetros de la teoría tienen que ser seteados en 0. Y algo que en verdad uno nunca esperaría que pasara, porque estos parámetros pueden estar muy suprimidos, pero muy difícilmente van a ser 0. Van a haber correcciones cuánticas que siempre van a generar los parámetros solamente por el hecho de que existan. Es muy raro, a menos que haya una simetría extra, es muy raro que existan y que sean igual a 0. Pueden estar muy suprimidos, pero nunca hacer eso. Solo lo que nos dice esto es algo que es como más interesante desde el punto de vista teórico, de que para que la teoría sea consistente con causalidad, entonces para que la velocidad del sonido sea luminar, la IFT tiene que ser trivial y no tiene que tener ninguna interacción. De otra forma, entonces causalidad siempre se va a estar violando. Otra de las cosas que uno puede hacer, y esto más limitado por el contexto de agujeros negros primordiales, que en agujeros negros primordiales, como les estaba contando, lo que yo quiero es modificar estos parámetros CS y alfa de forma de que el power spectrum crezca mucho y me dé agujeros negros. Uno esperaría en verdad que eso no fuera tan fácil de hacer. Y lo que entonces nosotros mostramos viendo un montón de ejemplos es que en verdad los casos que creíamos que eran válidos, que por ejemplo uno puede tener acá un perfil donde la velocidad del sonido es 1, después baja por un tiempo más o menos largo, después se vuelve a 1 y entre medio alfa sube, y mientras alfa sube el power spectrum crece. Para que el power spectrum crezca, que son estas líneas, estos colores que aparecen acá, la teoría se va volviendo cada vez más causal. Entonces la región que está permitida en verdad nunca me permite mucho subir el espectro de potencia. Primero porque si los parámetros son muy grandes, la teoría no es válida, que es lo que ya sabíamos. Pero además, si este cambio de acá pasa por mucho tiempo,
Lo que pasa es que la velocidad del sonido, que puede ser superluminales por algún instante, son integradas por mucho tiempo y hacen que la IFT se quiebre. Y uno puede tener, por ejemplo, otras cosas que uno puede decir, ok, la transición era muy lenta, ¿qué pasa si hago la transición más rápida? Entonces estos modos igual pueden crecer porque cuando tengo estos términos por derivada, en verdad también hacen que el power spectrum crezca. Y puedo demostrar en verdad que hay otros constraints, por ejemplo el hecho de que la IFT no sea válida porque la transición es muy rápida. Si es muy rápida, entonces voy a estar excitando grados de libertad nuevos que van a hacer que esto ya no se vuelva posible, ¿sí? Y eso tengo como todas estas regiones de causalidad, donde la causalidad está respetada, la IFT está respetada, que son muy difíciles de realizar en estos modelos de IFT de inflación que queríamos producir con agujeros negros. ¿Hay la transición rápida en la velocidad del sonido? Sí, sí, la velocidad del sonido. Claro, y acá es lo mismo, me estoy dando parámetros distintos y viendo cuándo con alfa y todo para ver qué es lo que... ¿Qué más? Sí, son ejemplos distintos. Ok, una última cosa que quiero decir es... ok, ¿qué otra forma? Una pregunta que no se puede hacer es, ¿esto se puede hacer, por ejemplo, con un modelo de dos campos? Yo puedo estudiar la IFT de un campo, que es lo que estaba haciendo, integrando otro campo masivo. So, por ejemplo, acá tengo la Lagrangiana, ¿no? Que tiene esta parte libre del campo escalar Z y está interactuando con esta interacción lineal con otro campo que tiene masa, ¿sí? Entonces, Z tiene chip symmetry, siempre tiene derivadas, pero si no, y puede tener masa, etc. Lo que uno hace es, este campo muy masivo lo puedo integrar, y si lo integro, lo busco una teoría efectiva para Z que tiene un montón de interacciones que son parecidas a la IFT que le había mostrado. La pregunta es, ¿puedo yo encontrar violaciones de causalidad de esta IFT sabiendo que esta IFT es siempre luminal? Porque C es igual a 1, no tiene ninguna interacción. Y la respuesta es que no, como la IFT de acá, de hecho, tiene parámetros elegidos de tal forma tal que siempre se protege de violaciones de causalidad, que lo que expresa acá, la línea azul el UV cutoff y la parte roja el causalidad, de forma tal que la IFT hereda que esta teoría UV o partial UV competition sea causal y me produce una IFT que en verdad nunca es capaz de violar causalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las teorías efectivas que estaba estudiando antes puede que no tengan esta UV competition, que vengan de un modelo que sea más exótico. Entonces, por eso yo estaba pudiendo violar causalidad en ello. Si yo doy un modelo que viene de una teoría que sea causal, lo que va a pasar en verdad es que causalidad siempre se va a respetar y se va a transformar en un constraint trivial. Ok, ya para terminar, algunas otras cosas que pueden ser interesantes es... ¿cómo? Porque lo que estaba estudiando era un poco, o sea, estaba estudiando agujeros negros porque es un ejemplo fácil y se puede descartar, pero en verdad lo que no le interesaría hacer es estudiar no gaussianidades y constreñir el parámetro no gaussianidad usando causalidad. Esto en verdad es más o menos difícil porque no es tan claro cómo causalidad se expresa en los funciones de correlación, que es lo que uno calcula siempre, pero hay alguna idea. Entonces, como una de las cosas que hicimos hace poco fue encontrar un límite donde las funciones de correlación, o sea, si yo calculo, no sé, como tengo una interacción de tengo cuatro puntos con una matriz de scattering de 4 puntos que interactúa de alguna forma, que en términos de cosmología se ve de esta forma, donde este proceso de acá corresponde a diagramas con partículas con masa. Hay límites donde yo puedo pasar este problema de cosmología a un problema de matrices de scattering. Entonces yo tomo el límite donde la masa de estas partículas es grande y la frecuencia de las patas externas es pequeña con respecto al momentum, pero el ratio es finito. Entonces, este proceso de acá se puede estudiar como una matriz de scattering de una manera muy formal. Y entonces la pregunta es si uno puede usar este argumento de acá para establecer bounds de causalidad sobre las funciones de correlación o si de alguna forma las van a heredar. Y eso es todo.
¿Qué tiene la versión robótica? Mira, Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa si yo hago una FT que no sea de slope? Y no estoy hablando de mucho slope, sino que sea cualquier cosa. Y tengo variaciones en los parámetros de slope, que son, pueden ser fuertes. ¿Tú crees que puede poner constraint de causalidad en eso? Ok, el problema es el siguiente. Si yo modifico slow roll, lo que estoy modificando son la ecuación de Friedman-Robinson-Walker. Y yo las modificaciones que estoy tomando acá son con respecto a FRW. Toda la parte gravitacional de la teoría lo que te define, porque este es un background curva, entonces lo que estoy haciendo es fijar el background y estudiar perturbaciones en torno a eso. ¿Sí? Y entonces, al fijar ese background, cualquier modificación de slow roll no la estoy asumiendo que no varía en el tiempo. Ese es el problema. Pero entonces uno puede... Creo que eso uno no puede salir de las perturbaciones sin nada en background. Pero es que aparecen en componentes distintas. Entonces hay una parte que te define lo que tienes como métrica referencial y el otro que te define como esta métrica de la velocidad del sonido distinta. La velocidad del sonido distinta nunca depende de los parámetros del background. O sea, depende solamente de los Wilson coefficient, pero no depende de epsilon o eta. Y entonces, porque esta separación es que no, como yo modifico estos parámetros del background, no puedo conseguir las teorías efectivas. Necesito tener la velocidad del sonido. Que no es tan bueno. Yo creo que está relacionado con el hecho de que estoy fijando el background. Si fuera capaz de estudiar causalidad, asumiendo que el background se mueve, entonces sí podría estudiarlo. Pero esos son unos problemas que no se pueden resolver acá todavía. No se saben cómo resolverlo. Sí, me preguntaba porque uno al principio podría tener transiciones abruptas entre slow roll versus slow roll y eso efectivamente podría producir este agujero negro. Sí, seguro, sí. O puedes tener ese punto, cosas así, por ejemplo, que también modifiquen, pero no te ayudan. O sea, para causalidad, esos términos siempre respetan causalidad en el decoupling. De la manera como tú introdujiste CS, es obvio cómo relacionar ese parámetro con propagación de información, que finalmente lo que uno, la realidad te prohíbe es de propagación de información a mayor velocidad de la luz. Sí. Pero tú metiste ese parámetro como una cosa de movimiento por relación de unidades, etc. La pregunta es, ¿realmente representa físicamente hablando propagación de información? Una buena pregunta. Yo creo que había buscado otro observable que midiera eso para poder ver si representa realmente la propagación de información. Porque lo que ahora es solamente un coeficiente de Wilson como lo estoy tomando, eso es verdad. Sí, o sea, creo que es más delicado que solamente eso. Pues yo podría decir, claro, esto en verdad mide cómo se mueven las perturbaciones de inflación, pero en realidad lo que estoy haciendo es fijar el background y después tomar un coeficiente fijo. Eso es cierto. En el último ejemplo, ¿a qué te refieres específicamente con calcular el problema como una matriz de Scattering, definir un estado inicial y un estado final de partículas libres? O... Sí. Pero ¿cómo es posible eso si en cosmología tenemos el problema de producción de partículas? Porque eso yo me voy muy adentro del horizonte donde ese problema no pasa. Producción de partículas pasa porque el background depende del tiempo, pero yo tomo un límite donde fijo el background y me voy muy dentro del horizonte, entonces no estoy viendo nada más. Ya. O sea, las funciones de correlación tienen información adicional a la información cosmológica que uno también puede usar para construirla. Por ejemplo, si yo tomo una función de correlación y me voy y tomo cierto límite, o sea, si tomo h yendo a cero, tiene que ser recuperar el límite donde la teoría se vuelve plana y no veo ninguna de este tipo de cosas. Entonces el límite h siendo a cero a veces se vuelve trivial, pero acá porque tengo estas partículas con masa, tomo m sobre h, eso es cero, así que las partículas son muy masivas. Y eso se puede mostrar que corresponde al límite donde uno ve que hay una matriz de Scattering que está bien definida. Y no veo ninguna de las cosas que tiene razón, que aparece que hay producción de partículas. ¿Tenemos preguntas? Bueno, si no, le hacemos una aumentación.